Hola, Mr. Horror. Soy un gran admirador de tu canal. Siempre escucho tus podcasts y me ha encantado la forma en que logras capturar la esencia del miedo real. Hoy, quiero compartir contigo una experiencia que me ha perseguido desde que sucedió, una experiencia que ha cambiado mi vida para siempre. Me llamo Gabriel y tengo 29 años. Soy policía en una gran ciudad en Canadá. Vivo solo en un pequeño apartamento en el centro, lo que me permite estar cerca de mi trabajo y de los lugares más importantes de la ciudad. Mi rutina diaria solía ser bastante normal: trabajar, entrenar en el gimnasio y ocasionalmente salir con algunos amigos del trabajo para tomar una cerveza después del turno. Sin embargo, lo que voy a contarte ocurrió hace 2 años y desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Era una noche fría de octubre y yo estaba en mi turno de noche. Como de costumbre, el trabajo consistía en patrullar las calles y responder a cualquier llamada de emergencia que recibiera. Aquella noche, alrededor de las 2 de la madrugada, recibimos una llamada que cambiaría mi vida para siempre. El despacho nos informó sobre un posible homicidio en un viejo edificio de apartamentos en una zona de la ciudad conocida por su alta tasa de criminalidad. Cuando llegamos al lugar, el edificio parecía desierto. La fachada estaba deteriorada y las luces parpadeaban, añadiendo una sensación de inquietud. Al entrar, el olor a humedad y decadencia llenaba el aire. Subimos al 3er piso, donde nos esperaba la escena del crimen. La puerta del apartamento estaba entreabierta y al empujarla, el panorama que se desplegó ante nosotros fue algo sacado de una pesadilla. El apartamento estaba en un desorden total. Había sangre por todas partes, en las paredes, en el suelo, incluso en el techo. Pero lo más perturbador fue encontrar el cuerpo de una joven mujer en el centro de la sala. Estaba desfigurada, con señales evidentes de tortura. Mi estómago se revolvió al ver la brutalidad con la que había sido tratada, pero lo peor aún estaba por venir. Mientras inspeccionábamos la escena, encontré una caja de cartón en una esquina de la sala. Dentro de la caja había docenas de fotografías. Las imágenes mostraban a diferentes mujeres en situaciones similares, atadas, amordazadas y evidentemente aterrorizadas. El horror que sentí al ver esas fotos fue indescriptible, pero lo que realmente me heló la sangre fue reconocer a algunas de las mujeres en las fotografías. Eran mujeres que conocía: una ex compañera de trabajo, una vecina de mi edificio, incluso la hermana de un amigo cercano. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que el monstruo responsable de estos actos estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Pero la pesadilla no terminó ahí. Mientras continuábamos la investigación, descubrimos que el asesino no solo torturaba y mataba a sus víctimas, sino que también las violaba. Cada nueva pieza de evidencia que encontrábamos era más perturbadora que la anterior. Pasaron los días y las semanas, y la investigación se volvió cada vez más intensa. Trabajábamos día y noche para encontrar al culpable, pero parecía que siempre estábamos un paso detrás de él. Era como si nos estuviera jugando un juego macabro, dejándonos pistas aquí y allá, burlándose de nuestra incapacidad para atraparlo. Una noche, mientras revisaba nuevamente las fotografías, encontré una que no había visto antes. Era una foto de mí tomada desde fuera de mi apartamento. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. El asesino sabía quién era yo, sabía dónde vivía. Sentí que mi vida estaba en peligro, y esa noche no pude dormir. Decidí tomarme un tiempo libre del trabajo, pero el miedo seguía ahí, acechándome en cada esquina. Me mudé a un nuevo apartamento, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Al final, el caso nunca se resolvió. El asesino desapareció sin dejar rastro, y las familias de las víctimas, junto con nosotros, quedamos sin respuestas. Hasta el día de hoy, esa experiencia me persigue. Las imágenes de esas mujeres atormentadas y la sensación de impotencia me mantienen despierto por las noches. Comparto esta historia contigo, Mr. Horror, con la esperanza de que al contarla pueda encontrar algo de paz. Pero, sobre todo, la comparto para que todos sepan que el verdadero horror no siempre viene de lo sobrenatural, sino que a veces, el verdadero monstruo puede ser alguien muy cercano a nosotros. Gracias por escuchar mi historia. Espero que sirva de advertencia y de recordatorio de que debemos estar siempre atentos a nuestro entorno.
porque nunca sabemos qué horrores se esconden en las sombras de nuestra realidad cotidiana. Saludos, Gabriel. Estaba en mi turno de noche, sentado en la patrulla y revisando algunos informes rutinarios cuando llegó la llamada. Era una de esas llamadas que te hace sentir un nudo en el estómago incluso antes de responder. Unidad 42. Necesitamos apoyo en la calle Westbrook. Posible caso de abuso infantil. Repito, necesitamos apoyo inmediato. La voz del despachador sonaba tensa, algo que no era común en él. Apagué el informe y encendí las luces de la patrulla, acelerando hacia la dirección indicada. Me llamo Christian, tengo 38 años y llevo trabajando como policía en esta ciudad durante los últimos 15 años. He visto de todo, o al menos eso pensaba. Llegué a la escena rápidamente, encontrándome con una casa modesta en un barrio tranquilo. Las luces de otras patrullas ya iluminaban el lugar, y varios oficiales estaban dispersos, algunos hablando con vecinos curiosos. Me acerqué a la entrada y un oficial más joven, con el rostro pálido, me interceptó. «Christian, necesitas ver esto», dijo, su voz temblando ligeramente. Entré en la casa preparándome para lo peor. La sala de estar estaba desordenada, como si alguien hubiera buscado algo frenéticamente. La televisión estaba encendida, pero la imagen parpadeaba, estática, y el sonido era apenas un murmullo. Un oficial me llevó al sótano, donde una puerta estaba apenas abierta. La escena que encontré allí es algo que nunca podré olvidar. En el sótano, bajo una luz tenue, había una pequeña habitación. En una esquina, había una cama con sábanas sucias y juguetes esparcidos por el suelo. En el centro de la habitación, había una cámara montada en un trípode, apuntando directamente a la cama. La visión de la cámara me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Sabía lo que significaba, y sabía que lo que había sucedido aquí era algo monstruoso. Nos movimos con cuidado, recogiendo pruebas y documentando cada detalle. Encontramos varias cintas de vídeo y un ordenador portátil, que claramente contenía más pruebas de los horrores que habían ocurrido en ese sótano. Pero lo que más me impactó fue la cantidad de fotografías, todas de niños, algunas de ellas claramente tomadas en lugares públicos, mientras jugaban despreocupadamente. El propietario de la casa, un hombre llamado Frank, había sido detenido y estaba siendo interrogado en la estación. Mi jefe me pidió que fuera a hablar con él, ya que tenía experiencia en interrogatorios difíciles. No me entusiasmé con la idea, pero sabía que era necesario. Frank era un hombre de mediana edad, de aspecto normal, casi anodino. Estaba sentado en la sala de interrogatorios, con las manos esposadas sobre la mesa y la mirada perdida. Me senté frente a él, observándolo en silencio por unos momentos. «Frank, necesitamos que nos cuentes todo lo que sabes», dije finalmente, con un tono firme pero controlado. Frank levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación. «No entenderías», murmuró. «Haz que lo entienda», respondí inclinándome hacia él. «No tienes opción aquí, Frank. Cuanto más hables, más podremos ayudarte». Comenzó a hablar, lentamente al principio, pero luego las palabras empezaron a fluir. Frank no era solo un abusador, era parte de una red mucho más grande, una red de tráfico de personas que operaba en la ciudad y más allá. Lo que empezó como un caso de abuso infantil se transformó en algo mucho más siniestro. La información que proporcionó nos llevó a varios lugares en la ciudad, cada uno revelando más y más sobre la magnitud de la red. Encontramos casas de seguridad, escondites y otros sitios donde mantenían a los niños. Cada descubrimiento era peor que el anterior, y la sensación de impotencia crecía en mi interior. Sabíamos que había más personas involucradas, pero encontrar a los líderes de la red parecía una tarea imposible. El punto de inflexión llegó cuando interceptamos una conversación telefónica entre dos miembros de la red. Hablaban en código, pero pudimos descifrarlo y rastrear la llamada hasta un almacén en el puerto. El lugar parecía abandonado, pero sabíamos que algo importante estaba sucediendo allí. Planeamos una redada esperando desmantelar una parte crucial de la operación. La noche de la redada, la tensión era palpable. Nos acercamos al almacén con cautela, moviéndonos en silencio. Podíamos escuchar voces y el sonido de maquinaria en funcionamiento. Cuando finalmente irrumpimos, lo que encontramos fue desgarrador.
Había varias jaulas, cada una con niños dentro, todos ellos asustados y desorientados. Los hombres que operaban el lugar intentaron huir, pero logramos capturarlos. Entre ellos estaba un hombre que reconocí de las fotos que habíamos encontrado en la casa de Frank. Era uno de los líderes. Llevamos a los niños a un lugar seguro y comenzamos a interrogar a los prisioneros. El líder, un hombre llamado Víctor, era frío y calculador. No mostró ningún remordimiento mientras hablaba, como si todo esto fuera simplemente un negocio para él. «No pueden detenernos», dijo con una sonrisa siniestra. «Hay muchos más como yo y ustedes apenas han arañado la superficie». Su arrogancia me enfureció, pero también me hizo darme cuenta de la magnitud del problema al que nos enfrentábamos. Sabía que Víctor tenía razón en cierto sentido. Habíamos dado un golpe significativo, pero la red era vasta y profundamente arraigada. Necesitábamos seguir adelante, sin descanso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de operaciones y descubrimientos. Cada vez que creíamos estar cerca de desmantelar la red por completo, surgían nuevos nombres, nuevas conexiones. Era como una hidra. Cortábamos una cabeza y aparecían dos más. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era suave pero decidida. «Sé lo que estás haciendo, Christian», dijo. «Y sé que estás cerca de descubrir algo grande. Te enviaré una dirección. Ve allí esta noche. Encontrarás respuestas». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Dudé por un momento, pero mi instinto me decía que tenía que seguir esa pista. Sabía que podía ser una trampa, pero no podía ignorarlo. La dirección me llevó a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Era un lugar oscuro y lúgubre, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Entré con cautela, mi linterna iluminando el camino. El aire estaba pesado y el silencio era inquietante. Encontré una escalera que bajaba al sótano y decidí seguirla. El lugar olía a moho y humedad. En el fondo había una puerta entreabierta. Empujé la puerta con cuidado y lo que vi me dejó sin aliento. Había una habitación llena de equipos informáticos, pantallas y servidores. En las pantallas había videos y fotografías, miles de ellas. Reconocía a algunos de los niños que habíamos rescatado, pero también había muchos otros que no conocía. En una de las pantallas vi un documento que mencionaba nombres de políticos, empresarios y otras figuras prominentes. La magnitud de la red era mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Mientras revisaba los archivos, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero era demasiado tarde. Sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Me desperté atado a una silla, con una fuerte luz cegadora apuntándome. Frente a mí, Víctor sonreía con malicia. «Te lo dije, Christian», dijo. «Estás jugando con fuego. Y ahora vas a quemarte». Intenté liberarme, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Víctor se acercó, su rostro a solo unos centímetros del mío. «Podrías haber dejado esto, vivir tu vida tranquila», continuó. «Pero no. Decidiste ser un héroe, y ahora pagarás el precio». Sentí un pánico creciente mientras Víctor sacaba un cuchillo. Estaba listo para cualquier cosa, pero entonces escuchamos un ruido fuerte arriba. Alguien había irrumpido en el edificio. Víctor maldijo y se giró hacia la puerta. Los sonidos de una pelea llegaron a nuestros oídos. Sabía que no podía perder esta oportunidad. Con todas mis fuerzas logré soltar una de las manos y desatar la otra. Justo cuando Víctor volvía hacia mí, lo golpeé con la silla, haciéndolo caer al suelo. Corrí hacia la puerta y subí las escaleras, encontrándome con varios de mis compañeros. Habían seguido mi pista y llegado justo a tiempo. Capturamos a Víctor y a varios de sus hombres. La red había sufrido un golpe devastador, pero sabía que no era el final. La lucha contra esta monstruosidad continuaría, y nosotros seguiríamos adelante sin importar los riesgos. Aunque habíamos logrado una gran victoria, la sensación de inquietud no desapareció. Sabía que había más personas involucradas, más niños que necesitaban ser rescatados. Y la sombra de esa noche seguiría persiguiéndome, recordándome que el mal nunca duerme. Esto no tiene un final, porque la lucha contra el tráfico de personas es una batalla continua. Pero mientras haya personas dispuestas a enfrentarse a la oscuridad, hay esperanza. Y mientras tenga fuerzas, seguiré adelante, protegiendo a los inocentes y enfrentándome a los monstruos que acechan en las sombras. Esta historia no tiene un final feliz porque la realidad rara vez lo tiene.
pero seguimos luchando porque cada niño rescatado, cada pedófilo atrapado, es una pequeña victoria en una guerra sin fin. El timbre del teléfono rompió la tranquilidad de la tarde, y desde el primer segundo supe que algo andaba mal. Me encontraba en el taller del garaje, intentando arreglar una vieja lámpara que mi esposa siempre decía que tirara. El teléfono seguía sonando, insistente, perturbador. Dejé las herramientas y contesté con un «Hola», ansioso y preocupado. «Raúl, es Laura». La voz de mi esposa estaba llena de pánico. «Es Carla. Ha desaparecido. No está en la escuela y nadie la ha visto desde que salió esta mañana». El mundo se me vino abajo en ese instante. Mi hija Carla, mi pequeña de 12 años, había desaparecido. Sentí que el aire se volvía denso y la habitación se estrechaba alrededor de mí. El miedo me recorrió de pies a cabeza, un miedo primitivo que nunca antes había experimentado. Colgué el teléfono sin despedirme y corrí hacia la puerta. Laura estaba en la cocina, pálida, con el teléfono todavía en la mano. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya lo sabía. Fui a buscarla a la escuela y no estaba. Nadie la ha visto desde que salió a la hora de la comida. La directora dijo que pensaba que se había ido a casa, pero no llegó. Su voz era un susurro, como si temiera que hablar en voz alta pudiera hacer que todo fuera aún más real. Salí corriendo hacia el auto y conduje tan rápido como pude hasta la escuela de Carla. Mis manos temblaban en el volante, mi mente llena de imágenes aterradoras y pensamientos desordenados. Al llegar, la directora me esperaba en la entrada. Su expresión era de preocupación y culpa. «Señor González, hemos buscado por todas partes», dijo, «y no hay rastro de ella. Ya llamamos a la policía». Me sentí impotente, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. La policía llegó poco después, y empezaron a hacer preguntas, buscando pistas sobre el paradero de mi hija. Cada segundo que pasaba sin noticias era un infierno. Volví a casa esa noche sin Carla, sintiéndome vacío y derrotado. No podía comer, no podía dormir. Laura y yo nos sentamos en el salón, mirando el teléfono, esperando una llamada que nos dijera que todo había sido un malentendido, que nuestra hija estaba a salvo. Pero esa llamada nunca llegó. Pasaron los días, y la angustia se convirtió en desesperación. La policía hizo todo lo posible, buscando pistas, interrogando a testigos, pero no había rastro de Carla. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Cada día que pasaba sin noticias era un tormento, y la esperanza se desvanecía lentamente. Una noche, una semana después de la desaparición, recibí una llamada. La voz al otro lado de la línea era fría y calculadora. «Sabemos dónde está tu hija», dijo. «Si quieres volver a verla, sigue nuestras instrucciones al pie de la letra, no llames a la policía». El miedo se mezcló con una chispa de esperanza. «¿Qué quieren? ¿Dónde está Carla?», pregunté, mi voz temblando de desesperación. «Todo a su tiempo, Raúl. Mantén tu teléfono cerca y espera nuestras instrucciones. Y recuerda, ni una palabra a la policía». Colgaron antes de que pudiera responder. Laura me miró con ojos llenos de preguntas y lágrimas. Le conté sobre la llamada, y decidimos seguir las instrucciones del secuestrador. Sabíamos que la policía debía ser informada, pero temíamos por la vida de Carla. Decidimos mantenernos en silencio, esperando que los secuestradores cumplieran su promesa. Las instrucciones llegaron al día siguiente. Me indicaron dejar una suma considerable de dinero en un parque abandonado al otro lado de la ciudad. Era todo el dinero que habíamos ahorrado para la universidad de Carla y más. Nos pidieron que lo dejáramos en una mochila detrás de un banco específico y que nos fuéramos sin mirar atrás. Con el corazón en un puño, hice lo que me pidieron. Dejé el dinero y me alejé, esperando que cumplir con sus demandas significara el regreso de mi hija. Pero no fue así. Pasaron las horas, luego los días, y no hubo rastro de Carla ni más contacto de los secuestradores. La policía intervino finalmente cuando Laura no pudo soportarlo más y confesó lo que habíamos hecho. Se enfadaron al principio, pero entendieron nuestra desesperación. Reanudaron la búsqueda con más intensidad, pero la pista del dinero no llevó a ningún lugar. Era como si los secuestradores hubieran desaparecido junto con Carla. Cada día era una lucha por mantener la esperanza, por seguir adelante sin rendirnos. Colocamos carteles, hablamos con los medios, hicimos todo lo posible para mantener la atención sobre el caso de Carla.
pero el tiempo seguía pasando sin respuestas. Han pasado años desde aquel fatídico día, y no ha pasado un solo día en que no piense en Carla. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Laura y yo seguimos juntos, apoyándonos mutuamente, pero el dolor de perder a nuestra hija es una sombra que siempre está con nosotros. Seguimos esperando, seguimos buscando, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, Carla regrese a casa. Esta es la historia que quiero compartir. No solo para mantener viva la memoria de mi hija, sino para advertir a otros sobre el peligro que acecha en las sombras. Nadie debería pasar por lo que nosotros hemos pasado. Nadie debería vivir con el terror constante de no saber qué le ha sucedido a su hijo. Así que, por favor, cuiden a sus seres queridos. No tomen nada por sentado y estén siempre atentos, porque el mundo puede ser un lugar oscuro y peligroso, y nadie está realmente a salvo. Era una tarde calurosa y polvorienta en la Ciudad de México cuando sonó el teléfono en la estación de policía. A lo largo de mis 35 años en la fuerza, había recibido muchas llamadas preocupantes, pero algo en la voz de la mujer al otro lado de la línea hizo que se me erizara la piel. Mi hijo ha desaparecido. Sollozó. Por favor, ayúdenme. El niño Santiago tenía 8 años. Había salido de la escuela hacía unas horas, pero nunca llegó a casa. La madre, desesperada, había llamado a todos los amigos y familiares sin éxito. Tomé nota de todos los detalles y prometí que haríamos todo lo posible para encontrarlo. Al colgar el teléfono, reuní a mi equipo de investigación. Sabía que el tiempo era crucial en estos casos, así que comenzamos de inmediato. Revisamos cámaras de seguridad, interrogamos a compañeros de clase, maestros y vecinos, pero no encontramos ninguna pista sólida. El caso se volvió aún más inquietante cuando descubrimos que la familia de Santiago tenía conexiones sospechosas. Su padre, Jorge, tenía antecedentes por tráfico de drogas y había estado en la cárcel. La madre, Carla, había tenido problemas con la justicia, aunque menos graves. Pero nada de esto preparó a mi equipo para lo que descubrimos después. Uno de los investigadores, Hugo, encontró un dato curioso. Varias llamadas realizadas desde el teléfono de Jorge a un número desconocido justo antes de la desaparición de Santiago. Seguimos la pista y descubrimos que el número pertenecía a un hombre conocido por sus vínculos con redes de tráfico de personas. La tensión en la estación era palpable. ¿Podría ser que la propia familia estuviera involucrada en la desaparición del niño? Decidí que era hora de interrogar a Jorge más a fondo. Al principio, negó todo, pero cuando le mostramos las pruebas, su actitud cambió. Comenzó a sudar y a temblar. No sé nada de eso, murmuró, evitando el contacto visual. Pero sus mentiras eran evidentes. Mientras tanto, otros miembros del equipo rastreaban pistas sobre el hombre con el que había estado en contacto. Logramos obtener una dirección y con una orden judicial en mano realizamos una redada. El lugar era una casa modesta en las afueras de la ciudad, pero lo que encontramos dentro era escalofriante. Documentos falsificados, fotos de varios niños y pasaportes de diferentes países. Santiago no estaba allí, pero era evidente que habíamos destapado algo grande. La red de tráfico de personas operaba a nivel internacional. Rápidamente nos pusimos en contacto con las autoridades de otros países y compartimos la información. La búsqueda de Santiago se amplió más allá de las fronteras de México. Días después, recibimos una llamada de la policía en Guatemala. Habían encontrado a un niño que coincidía con la descripción de Santiago. Fui personalmente a verificarlo. Al llegar vi a un niño desnutrido y asustado, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio y supe que era él. Santiago estaba vivo, pero traumatizado por la experiencia. Regresamos a México y llevamos a Santiago a un hospital para asegurarnos de que estuviera físicamente bien. Mientras tanto, seguimos investigando a la red de tráfico de personas. Las pruebas acumuladas llevaron a múltiples arrestos, incluyendo a varios miembros de la familia de Santiago. Jorge y Carla habían vendido a su propio hijo a la red, desesperados por dinero. La noticia sacudió a la comunidad. Nadie podía creer que unos padres pudieran hacer algo así. La historia de Santiago sirvió como un recordatorio sombrío de la realidad del tráfico de personas y de lo importante que es estar siempre vigilantes. A pesar de que Santiago fue rescatado, las cicatrices de su experiencia seguirán con él para siempre. Cada vez que pienso en ese caso,
Me recuerda por qué hago este trabajo, porque es vital no rendirse nunca. Hay niños como Santiago en todas partes, esperando ser rescatados, y mientras haya personas dispuestas a luchar, hay esperanza. Años después, sigo trabajando en la fuerza, dedicando cada día a combatir el crimen y proteger a los inocentes. La historia de Santiago es solo una de muchas, pero es una que nunca olvidaré. Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono en la estación de policía sonó. En ese momento yo tenía 23 años y acababa de empezar mi turno nocturno. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noches solían ser tranquilas, pero esa noche no lo sería. Respondí la llamada con la voz más profesional que pude a pesar del cansancio. Al otro lado de la línea, una voz infantil, quebrada por el miedo, susurraba: «Hola, ¿hay alguien ahí?» «Sí, cariño, soy la oficial Alma. ¿Cómo te llamas?» «Soy Sofía», respondió la niña con un hilo de voz. Mi mamá está actuando raro. Dice que va a hacernos daño». Mi corazón se paralizó. Miré a mi compañero, Pedro, y le hice una señal para que rastreara la llamada y alertara a las unidades más cercanas. Aunque nuestro pueblo era pequeño, las patrullas no siempre estaban cerca. Enviamos a la patrulla más cercana, pero sabía que estaba a al menos 15 minutos de distancia. Cada segundo contaba. «Sofía, necesito que me cuentes dónde estás», dije, tratando de mantener la calma en mi voz. «En casa, en nuestra casa», sollozó ella. «Con mi hermano, Tomás. Estamos escondidos en el armario». «¿Tu mamá está cerca de ustedes?», pregunté temiendo la respuesta. «Sí, está en la cocina. Rompió un vaso y tiene los pedazos», respondió con voz temblorosa. «Manténete callada y quieta, Sofía. La policía está en camino», le aseguré, aunque sabía que esos 15 minutos se sentirían como una eternidad. «Quédate en el teléfono conmigo, ¿de acuerdo?» Mientras hablaba, Pedro me hacía gestos indicando que la dirección ya estaba confirmada y que los refuerzos estaban en camino. Miré el reloj y conté los minutos en mi mente, cada uno una eternidad. «Alma, tengo miedo», susurró Sofía. «No sé qué le pasa a mamá». «Estoy acá con vos, Sofía. Contame, ¿hay alguna ventana en el cuarto donde están?» «Sí, pero está cerrada con seguro». «Está bien, no la abras. Quédate en el armario y no hagas ruido», le dije, sintiendo la impotencia arder en mi pecho. Quería estar allí, proteger a esos niños, pero solo podía ofrecer palabras de consuelo desde la distancia. De repente, escuché un grito ahogado a través del teléfono y luego un silencio inquietante. «Sofía, ¿qué pasa?», pregunté, mi voz traicionando el pánico. «Mamá está buscando algo. Está diciendo cosas raras», susurró Sofía. «Dice que debemos irnos al cielo». La tensión en la sala era palpable. Pedro estaba en constante comunicación con la patrulla, empujándolos a llegar más rápido. «¿Podés ver qué está haciendo?», pregunté. «Sí, está en la cocina. Tiene un cuchillo», respondió Sofía, su voz apenas un susurro. «Quédate escondida, no salgas», le dije, mi corazón martilleando en mi pecho. El sonido de las sirenas de la patrulla finalmente llegó a mis oídos a través del teléfono, mezclándose con los sollozos de Sofía. «Ya están ahí, Sofía, ya están ahí», le dije, esperando que pudiera escucharme por encima del miedo. Los oficiales llegaron a la casa y forzaron la entrada. Escuché el ruido de los pasos y las voces firmes a través del teléfono. Finalmente, una voz masculina habló. «Oficiales, tenemos a los niños. Están a salvo». Suspiré aliviada, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. La madre, Ana, fue encontrada en un estado de delirio, intentando dañar a los oficiales con el cuchillo. Fue reducida y llevada al hospital psiquiátrico más cercano. Días después, visité a Sofía y Tomás en el hogar temporal donde estaban alojados. Ambos estaban visiblemente afectados por la experiencia, especialmente Sofía, que no se separaba de su hermano. Les aseguré que su mamá recibiría la ayuda que necesitaba, aunque sabía que las cicatrices emocionales tomarían mucho tiempo en sanar. Ana fue diagnosticada con una enfermedad mental severa y fue internada en un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta el día de hoy. La vida de Sofía y Tomás cambió para siempre aquella noche, y el recuerdo de su voz temblorosa aún resuena en mis oídos. En mi carrera como policía, he visto muchas cosas, pero pocas me han afectado tanto como esa noche,
La impotencia de no poder estar allí, de no poder hacer más que hablar a través de un teléfono, es algo que nunca olvidaré. Cada día, me esfuerzo por proteger y servir a mi comunidad, llevando conmigo las historias de aquellos a quienes he ayudado y las de aquellos a quienes desearía haber podido ayudar más. Hace 20 años fui a prisión por la desaparición de mi mejor amigo. Cuando ocurrió, intenté explicar exactamente cómo sucedió, pero nadie me creyó. Eventualmente, cedí bajo la coacción de mis interrogadores y confesé su versión de los hechos, y me declaré sin oposición a los cargos. Ahora que finalmente soy libre, aunque la vida que solía tener ya no existe, finalmente soy capaz de compartir la verdadera historia. Su nombre era Bennett y crecimos juntos. Ninguno de los dos éramos extraños al crimen. La mayoría de lo que hacíamos eran cosas insignificantes. Nunca robamos ni matamos a nadie, pero teníamos nuestros hábitos y nuestros negocios. En verdad, no lo hacíamos porque tuviéramos que hacerlo. Ambos veníamos de familias bastante acomodadas y simplemente nos parecía divertido romper las reglas a veces. Una cosa que particularmente disfrutábamos hacer juntos era entrar en sitios de construcción y edificios abandonados. Habíamos adquirido cierta confianza con eso y nunca nos atraparon haciéndolo. Bueno, eso fue hasta que entramos en la comisaría abandonada. El departamento de policía acababa de terminar de construir una nueva estación a 1,5 kilómetros de la antigua, que fue construida en los años 40 y ya había sido superada por el tamaño del pueblo muchos años atrás. Eso significaba que había un edificio de 60 años de antigüedad con mucha historia oscura que estaba completamente desierto. Bennett y yo no pudimos resistirnos. Compró una cámara Polaroid de imitación para capturar algunas imágenes escalofriantes, y llevamos mochilas vacías para recoger recuerdos. Entrar fue fácil. La cerca estaba coronada con alambre de púas, así que cortamos la cadena en la puerta y nos deslizamos. Luego rompimos los candados en la puerta principal, que no estaba equipada con alarmas. De inmediato nos sentimos como niños traviesos en una tienda de dulces ilegal. Revisamos los antiguos registros en la estación de detención. Destrozamos la oficina del sheriff y tratamos de encontrar armas abandonadas en la armería. Pero todo lo que encontramos fueron algunos garrotes. Luego encontramos las celdas. Había 4 de ellas alineadas en una pared con los clásicos barrotes de acero. No solo eso, sino que en la pared del fondo estaban las llaves de las celdas colgando de un gancho. Bennett y yo comenzamos a reírnos como niños pequeños pensando en todo lo que podríamos hacer con el espacio. Decidimos jugar a policías y criminales, donde uno de nosotros encerraría al otro en la celda y pretendería ser un diputado cerdo. Nos retamos a piedra, papel o tijera para ver quién sería quién y gané. Así que, por supuesto, quería ser el policía. Inmediatamente comencé a interpretar el personaje y ordené al criminal Bennett, que fingía estar esposado, que entrara en su celda. Luego cerré la puerta detrás de él y la cerré con llave. Podía notar que Bennett estaba un poco preocupado de que lo dejara intencionalmente allí, pero trató de ocultarlo y mantuvo la diversión. Éramos amigos de toda la vida, así que sabía que confiaba en mí. Quería jugar con él, así que le dije que se divirtiera pudriéndose y me alejé. Fui a la oficina del sheriff y puse los pies sobre el escritorio. Un rato después, Bennett comenzó a gritar como un prisionero. «Será mejor que me saques, maldito cerdo», gritó su voz resonando por los pasillos de bloques de cemento. «Cállate, escoria humana, saldrás cuando puedas pagar tu fianza», le grité de vuelta. «No me diste ninguna fianza, bastardo», se quejó Bennett, riéndose un poco. «Lo sé porque todo tu dinero es robado». No pude evitar sonreír después de eso. «No lo es, no puedes probarlo». «Aún no», grité y luego, por un momento, Bennett no respondió. Pero de la nada dejó de actuar. «Hablo en serio, hombre, déjame salir, por favor. No puedo soportarlo más aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda por el tono de su voz. Sabía que estaba siendo completamente serio, así que me levanté del escritorio y corrí por el pasillo para abrir la celda y dejarlo salir. Pero cuando llegué allí, había desaparecido. La puerta de la celda todavía estaba cerrada, pero Bennett había desaparecido. Comencé a entrar en pánico, así que la abrí y entré para ver si se estaba escondiendo debajo de la cama, pero no se le veía por ninguna parte. «Bennett», llamé, «¿dónde estás?».
No hubo ni un solo sonido en respuesta, excepto el eco de mi propia voz. Luego, el sonido de la puerta deslizándose detrás de mí. Corrí hacia la puerta para evitar que se cerrara y logré poner mi mano en el camino en el último segundo, haciendo que la puerta aplastara mi muñeca. Grité de dolor y luego abrí la puerta. Pero por alguna razón era como si alguien estuviera luchando contra mí tratando de cerrarla. Cuando finalmente me liberé, estaba lleno de miedo y adrenalina. Ni siquiera fui a buscar a Bennett. Siempre habíamos acordado que si las cosas iban mal nos cuidaríamos a nosotros mismos y nos encontraríamos más tarde. Pero Bennett nunca apareció. Pasaron días, luego semanas. La investigación policial sobre su desaparición me llevó directamente a mí y desde allí, ya puedes imaginarte cómo va la historia. Me echaron la culpa y aunque sé que no soy responsable, siempre he creído que no hay nadie más en este plano de existencia que debería haber asumido la culpa. Lo que sea que lo haya atrapado casi me atrapó a mí también. A veces desearía que lo hubiera hecho. En mi carrera como ayudante del alguacil, he visto y hecho más de mi parte de cosas perturbadoras y traumatizantes. Por supuesto, nunca he podido compartir mis experiencias con muchas personas aparte de mi esposa y algunos miembros de la fuerza, pero ahora que estoy retirado he decidido escribir las que más me han marcado a lo largo de los años. Esto fue solo un día en el trabajo. No fue una llamada que no esperábamos. No vino de la nada en absoluto. De hecho, la mayoría de nosotros estábamos ansiosos por resolver este problema desde hace meses, pero nos habíamos visto obligados a esperar una orden judicial. Había una casa abandonada en uno de los vecindarios que patrullábamos. Los dueños de la casa murieron y no dejaron la propiedad a nadie, así que fue embargada por el banco, que no la tocó durante mucho tiempo hasta que finalmente decidieron demolerla cuando estaba a punto de caerse por sí sola. Obtuvimos la orden para la redada basada en el testimonio del contratista que entró en la casa para una inspección previa a la demolición y salió corriendo hacia la estación de policía con cara de haber visto un fantasma. Por lo que dijo el inspector, todos teníamos la misma idea de lo que nos esperaba. En la superficie, obviamente, era una típica casa de drogadictos. Esperábamos encontrar todo tipo de drogas, ocupantes ilegales y armas de fuego ilegales, lo cual hicimos. Así que nos preparamos para hacer arrestos. Sin embargo, nunca podríamos haber estado preparados para la magnitud de lo que descubrimos. Rodeamos la casa con unos 8 coches patrulla más una furgoneta SWAT del condado vecino. Era pleno día, pero ninguno de los ocupantes se dio cuenta de lo que estaba sucediendo afuera. Yo no estaba en la línea del frente, pero estaba a varios hombres detrás del equipo SWAT que anunció nuestra presencia en la puerta antes de derribarla. Solo les dimos unos 15 segundos de advertencia desde el primer grito hasta que la puerta fue derribada, pero eso fue suficiente tiempo para que varios de los ocupantes se levantaran y corrieran hacia la puerta trasera. Por supuesto, teníamos oficiales esperando para capturarlos. El equipo SWAT irrumpió y asustó al resto de ellos para que ni siquiera pensaran en pelear. Cuando finalmente entré, había unas 12 personas en el primer piso de la casa y todas estaban en el suelo, inmóviles. Sin embargo, todavía no era el momento de empezar a esposarlos y sacarlos de allí. Inmovilizarlos con bridas era tarea de los oficiales que entraron después de mí, porque aunque el primer piso estaba asegurado, la casa no estaba completamente despejada. Había un sótano. Mientras los demás limpiaban el primer piso, respaldé al equipo SWAT con otro ayudante, que era mi compañero en ese momento, mientras los hombres armados continuaban su marcha bajando las escaleras hacia el espacio debajo de la casa. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza todo el tiempo, como en cualquier otra redada de alta intensidad. Podía sentir el sudor empapando mi ropa y era como si pudiera ver 360 grados a mi alrededor. Pero hubo un cambio distintivo en el aire mientras bajaba esos escalones. El equipo SWAT lo sintió también. Disminuyeron el paso notablemente a medida que descendíamos. Se me erizaron los pelos de la nuca y noté el inquietante silencio del espacio al que estaba entrando, roto solo por el ruido de arriba. También me sobrevino un olor, un hedor realmente. Era tan distintivo, pero no quería admitir que sabía exactamente lo que era. Por un momento, lo dejé de lado. El equipo SWAT comenzó a gritarle a alguien, y me di cuenta de que había un hombre tratando de escapar del sótano por una de las ventanas de salida, pero era demasiado gordo para pasar lo suficientemente rápido.
Antes de que pudiera liberar su sección media, corrí, y con la ayuda de mi compañero lo tiramos por los pies, haciéndolo caer al suelo donde inmediatamente le atamos las manos y los pies según el protocolo. Después de unos segundos más, se dio el todo claro tentativo. Era hora de empezar a sacar a los arrestados y comenzar la investigación. En ese momento exacto me distraía de lo que ya sabía al quejarme con mi compañero sobre tener que eventualmente subir al hombre gordo que acabábamos de arrestar por las escaleras, pero no tuvo tiempo de responder. A un lado, uno de los miembros del equipo SWAT empezó a ponerse como loco, gritando y maldiciendo, y de repente corrió hacia el hombre inmovilizado y lo levantó por el cuello, gritando en su cara: ¿Qué diablos te pasa? Lo escuché gruñir casi como si estuviera a punto de llorar, pero el hombre gordo no respondió. Mi compañero y yo estábamos atónitos durante unos segundos críticos y no nos movimos para hacer nada. Sabía que ambos estábamos pensando: ¿qué podría afectar así a un tipo que podría ser un soldado entrenado? Entonces el hombre gordo, con sangre saliendo de su nariz y la cara aplastada contra el suelo durante su arresto, le escupió en la cara al miembro del equipo SWAT, ensuciando su visera. En un instante, el miembro del equipo SWAT arremetió y golpeó al hombre en la cabeza con la culata de su rifle, efectivamente dejándolo inconsciente. Estoy seguro de que habría seguido golpeándolo hasta matarlo, si no hubiera sido por el resto del equipo SWAT que corrió a detenerlo. Para entonces, empezaba a sentir una temblorosa incomodidad en mis rodillas, y sabía que pronto tendría que aceptar la verdad de lo que había desencadenado la rabia de ese hombre. Ese hedor que noté antes se había vuelto bastante familiar. Mi primer hijo acababa de nacer unos meses antes y el olor de las heces infantiles es bastante reconocible. El equipo SWAT escoltó a su camarada desquiciado escaleras arriba y me dejaron solo con mi compañero y el hombre inconsciente que acabábamos de arrestar. De repente nuestro entorno se enfocó. A nuestro alrededor había cunas, 6 de ellas alineadas contra las paredes del sótano estrecho y lúgubre. Con horror miramos dentro de ellas, y lo que vimos me ha dado pesadillas desde entonces. Había niños en cada una de las cunas, más de uno en algunas de ellas, desde bebés hasta niños pequeños. Todos estaban en terrible angustia y cubiertos de heces. La razón por la que no los habíamos escuchado llorar en el caos de la redada era porque todos, cada uno de ellos, estaban amordazados con chupetes que estaban sujetos sobre sus bocas con cuerdas que estaban tan apretadas que en algunos casos les cortaban la piel. Algunos de ellos incluso estaban atados con cuerdas elásticas. Inmediatamente me sentí tan mareado que casi no pude seguir de pie. Quería creer con todas mis fuerzas que lo que estaba viendo no podía ser real. Escuché vagamente a mi compañero pedir refuerzos, pero olvidé hacer mi trabajo. Todo lo que pude pensar en hacer fue recoger al bebé que se retorcía tan indefenso frente a mí y quitarle el chupete para que finalmente pudiera llorar por su inmenso sufrimiento. Lo acuné en mis brazos y traté de consolarlo, y esta es la vista y el sonido que muchos de mis compañeros de la fuerza presenciaron cuando bajaron corriendo las escaleras. A través de la investigación se descubrió que muchos de los drogadictos que vivían en esa casa habían formado una especie de retorcida y negligente guardería para sus hijos no deseados, para poder drogarse en paz. Todos los niños fueron puestos en el sistema de acogida, y ninguno de nosotros los volvió a ver. Pero sé con certeza que cada uno de nosotros ha pensado en su destino todos los días desde entonces. Durante el confinamiento mi vida en realidad iba bastante bien en las primeras semanas. Me junté con mi novia justo a tiempo, justo cuando todo estaba cerrado y no había nada más que hacer, lo que significaba que teníamos mucho tiempo para pasar juntos en nuestra incipiente relación. Recientemente había comenzado a conducir también, así que era bastante perfecto. Era el final de nuestro último año en la escuela secundaria, y ambos acabábamos de cumplir 18 años hace unos meses, y casi no teníamos responsabilidades. Conducíamos por toda la ciudad y disfrutábamos de la falta de gente, deleitándonos con la compañía del otro, y por supuesto, encontrando lugares apartados para estacionar mi auto y escondernos de miradas indiscretas. Estoy seguro de que cualquiera podría imaginar por qué. Desafortunadamente, eso terminaría arruinando todos los buenos momentos. Aún me parece tan ridículo e injusto que me enojo al pensarlo, incluso ahora.
pero no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Así que pensé en compartir mi historia como un recordatorio de que los policías pueden ser inevitables e insoportables cabrones que literalmente disfrutan arruinando tu vida por los crímenes más menores. Era una noche no muy diferente a cualquier otra. Estacionamos en el estacionamiento trasero de un parque en el vecindario cerca de nuestra escuela, que estaba bastante oscuro por la noche, así que nunca pensamos que alguien podría vernos. Esa noche en particular, antes de llegar a nuestro destino, sabiendo que era viernes por la noche y queriendo hacerlo sentir especial a pesar de que todos los días se mezclaban entre sí, compramos una botella de ese licor barato Fireball y conseguimos un octavo de marihuana. Otro factor que influyó fue que constantemente estábamos ignorando a nuestros grupos de amigos. Parecía que no importaba cuando los amigos de mi novia la llamaban y le hacían un montón de preguntas sobre dónde estaba y la criticaban por no salir con ellos. Lo que no sabíamos era que estaban tan enojados con ella por no salir de fiesta con ellos que literalmente llamaron a la policía diciendo que yo era algún tipo de traficante de drogas. No teníamos idea de que esto estaba sucediendo. Así que después de que ella colgó, salimos al parque, fumamos un porro y bebimos toda la botella bajo la cobertura de la oscuridad. Luego volvimos a mi auto y nos metimos en el asiento trasero, donde comenzamos a abrazarnos y luego a besarnos, y comenzamos a quitarnos toda la ropa para ir hasta el final. Estábamos en medio del acto cuando vi por el rabillo del ojo 3 policías entrando al estacionamiento con las luces apagadas. Me detuve, atónito. Antes de darme cuenta, rodearon mi auto, así que no había esperanza de siquiera intentar escapar. Rápidamente le dije a mi novia lo que estaba pasando, y ambos nos apresuramos a ponernos la ropa de nuevo, pero era demasiado tarde. Los policías comenzaron a golpear las puertas y a iluminar con sus linternas a través de las ventanas, exponiéndonos completamente. Nos atraparon en el acto. Nos gritaron que saliéramos del coche mientras aún estábamos medio desnudos. Estábamos tan asustados como podríamos haber estado, así que entramos en pánico y decidimos hacer lo que nos dijeron. Tan pronto como abrí la puerta, un policía grande y gordo me sacó del coche y me tiró al suelo, esposándome de inmediato. Mi novia estaba gritando y se negó a salir del coche después de ver eso, lo que llevó a los otros policías a alcanzarla y sacarla. No podía ver nada más que la tierra en mis ojos, pero podía escucharla luchando y tratando de agarrarse a cualquier cosa, pero eventualmente la dominaron y la esposaron en el suelo mientras ella sollozaba, y pusieron todas sus linternas sobre nosotros para que todas las personas en el vecindario que se despertaron por los gritos pudieran ver exactamente lo que estaba pasando. Entonces comenzaron a hacernos 1.000.000 de preguntas. Estaba tan en shock que no podía pensar en cuál sería la respuesta correcta. Sus preguntas terminaron con ellos registrando todo mi coche mientras nos dejaban en el suelo. Encontraron la marihuana y la botella vacía de alcohol, que inmediatamente reclamé como mía para salvar a mi novia de más problemas. Me hicieron la prueba de alcoholemia, y como tenía menos de 21 años y tenía una cantidad detectable de alcohol en mi sistema, eso significaba que inmediatamente me acusaron de conducir bajo los efectos del alcohol, y me revocaron la licencia, apenas 3 meses después de obtenerla. Además me acusaron de posesión de drogas por la marihuana. Mi novia y yo fuimos acusados de allanamiento porque, por alguna razón, es ilegal estar en un parque después del anochecer. Pero la peor parte de todo esto es que, como nos atraparon teniendo sexo en mi coche, ambos fuimos acusados de exhibicionismo indecente y cometer un acto lascivo, por lo que terminamos siendo condenados. Eso significa que ahora ambos somos delincuentes sexuales registrados por el resto de nuestras vidas, solo porque estábamos teniendo sexo el uno con el otro en el asiento trasero de mi coche, lo cual juro por Dios que tenía vidrios tan polarizados que nadie podría habernos visto, especialmente de noche. Y podrías pensar que muchas de estas acusaciones podrían haber sido retiradas, pero el policía que me sacó del coche estaba tan orgulloso de sus acciones que cuando se presentó en la fecha del juicio convenció al juez de que había una montaña de pruebas en mi contra que demostraban que era un degenerado total. Señaló la violación del contenedor abierto, la conducción en estado de embriaguez, aunque no estaba conduciendo, la marihuana, el exhibicionismo indecente, el allanamiento, la denuncia anónima del amigo que nos traicionó y la resistencia al arresto también. Así que el juez decidió que a los 18 años necesitaba ir a la cárcel por 6 meses y estar en libertad condicional durante años.
La única ventaja es que mi novia evitó ir a la cárcel. Como ella no era menor de edad, evité una acusación mucho más grave. Sin embargo, estaba tan traumatizada por este evento que me dejó mientras yo estaba en la cárcel. Solo demuestra que los policías siempre están buscando una excusa, así que ten cuidado ahí fuera. Mi nombre es Derek. Soy oficial de policía en Los Ángeles. Llevo 42 años en este mundo y más de 20 sirviendo a la comunidad. He visto muchas cosas en mi carrera, pero hay una historia que me sigue persiguiendo. Una historia que siempre recordaré con claridad y que me gustaría compartir. Comenzó como cualquier otro día en la oficina. Estaba en mi patrulla, recorriendo las calles, cuando recibimos una llamada sobre una mujer desaparecida. No era raro recibir ese tipo de llamadas en una ciudad tan grande como Los Ángeles, pero algo en la voz de la persona que llamaba me hizo prestar más atención. Era el esposo de la mujer, y sonaba verdaderamente angustiado. La mujer desaparecida se llamaba Lucrecia. Tenía 35 años y trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia en el centro de la ciudad. Según su esposo, Mario, Lucrecia había salido de casa temprano esa mañana para ir al trabajo, pero nunca llegó. Había pasado todo el día tratando de contactarla sin éxito, y ahora estaba realmente preocupado. Decidí dirigirme a su casa para obtener más información. Cuando llegué, Mario me recibió en la puerta. Estaba visiblemente nervioso, con las manos temblorosas y ojos enrojecidos. Me invitó a pasar y me contó todo lo que sabía. Lucrecia había salido de casa a las 7:30 a.m., como todos los días. Tenían la costumbre de llamarse durante el almuerzo, pero ese día Lucrecia no contestó su teléfono. Pensó que tal vez estaba ocupada, pero cuando llegó la tarde y aún no sabía nada de ella, comenzó a preocuparse. Lo primero que hice fue revisar los alrededores de su casa y hablar con algunos vecinos. Nadie había visto nada fuera de lo común. Me dirigí entonces a la oficina de Lucrecia para hablar con sus compañeros de trabajo. Todos confirmaron que no había llegado al trabajo esa mañana. La última vez que alguien la había visto fue cuando salió de su casa. Comencé a investigar más a fondo. Revisé las cámaras de seguridad en la ruta que Lucrecia tomaba normalmente para ir al trabajo. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. En una de las grabaciones se veía claramente a Lucrecia caminando por la acera. De repente una camioneta tipo van se detuvo a su lado. La puerta se abrió y dos hombres la arrastraron adentro. La camioneta se alejó rápidamente. Mi corazón se aceleró al ver esas imágenes. Sabía que teníamos que actuar rápido si queríamos encontrarla con vida. Informé a mi superior y comenzamos a buscar información sobre la camioneta. Era una van blanca sin placas visibles, lo que complicaba aún más nuestra tarea. Pasaron las horas y la desesperación aumentaba. Cada minuto que pasaba era crucial. Coordinamos con otras unidades y comenzamos a patrullar las áreas donde creíamos que podrían haber llevado a Lucrecia. Hablamos con informantes y revisamos cada pista que nos llegaba, pero parecía que nos encontrábamos siempre un paso detrás de ellos. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de una gasolinera, noté algo peculiar. La misma van blanca había pasado por allí. Esta vez, las cámaras lograron captar un detalle importante: un logotipo en la parte trasera de la van. Era de una empresa de mudanzas local. Me puse en contacto con la empresa y descubrí que la van había sido reportada como robada unos días antes de la desaparición de Lucrecia. Con esta nueva información comenzamos a buscar en áreas industriales y almacenes abandonados donde podrían haber llevado la van robada. Finalmente, después de días de búsqueda incansable, recibimos una pista de un transeúnte que había visto una van blanca estacionada en un callejón oscuro, cerca de un almacén abandonado. Me dirigí al lugar con mi compañero. El callejón estaba oscuro y silencioso. Nos acercamos con cautela, con las armas desenfundadas. Al llegar a la van notamos que estaba vacía. Sin embargo, había rastros de sangre en el asiento trasero, lo que confirmaba nuestras sospechas de que algo terrible había sucedido allí. Ingresamos al almacén con precaución. El lugar estaba vacío, excepto por una habitación en el fondo. Al abrir la puerta, lo que vimos nos heló la sangre. Lucrecia estaba allí, atada a una silla, inconsciente pero viva. Rápidamente la desatamos y la llevamos a un lugar seguro. Afortunadamente, después de recibir atención médica, se recuperó físicamente, aunque las secuelas psicológicas durarían mucho más.
Sin embargo, nuestra búsqueda no terminó ahí. Los hombres que la habían secuestrado seguían sueltos, y sabíamos que teníamos que encontrarlos antes de que hicieran daño a alguien más. Con la información que Lucrecia pudo proporcionarnos y las pistas que reunimos, logramos rastrear a los secuestradores hasta una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos, se produjo un enfrentamiento. Los hombres no estaban dispuestos a entregarse sin luchar. Después de una intensa confrontación, logramos arrestarlos y llevarlos ante la justicia. Fue un alivio saber que ya no podrían hacer daño a nadie más. Pero la historia no termina ahí. Semanas después, durante una patrulla rutinaria, recibimos una llamada sobre un cuerpo encontrado en un riachuelo. Cuando llegamos al lugar, confirmé mis peores temores. Era Lucrecia. Aunque habíamos logrado rescatarla inicialmente, parece que sus secuestradores tenían cómplices que no descansaron hasta vengarse. Aún recuerdo ese momento con claridad, la impotencia y la rabia que sentí al ver su cuerpo sin vida. Había hecho todo lo posible para salvarla, pero no fue suficiente. Esa imagen me persigue hasta el día de hoy, un recordatorio constante de los horrores que pueden suceder en las sombras de nuestra ciudad. Esta experiencia me enseñó que, aunque logremos victorias temporales, siempre hay fuerzas más oscuras trabajando en segundo plano. Y como oficiales de policía, debemos estar siempre vigilantes, listos para enfrentarlas. Pero también me dejó una lección amarga. A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos salvar a todos. Espero que esta historia sirva como un recordatorio de la importancia de estar siempre atentos y de no subestimar nunca el peligro que acecha en los rincones oscuros de nuestra sociedad. Y sobre todo, que honre la memoria de Lucrecia, una víctima inocente cuya vida fue trágicamente arrebatada. Mi nombre es Andrea. Tengo 25 años y trabajo como operadora de emergencias en el 911. A lo largo de mi carrera he recibido innumerables llamadas de todo tipo: accidentes de tráfico, incendios, ataques cardíacos. Sin embargo, hay una llamada que jamás olvidaré, una que todavía me causa escalofríos cuando la recuerdo. Fue una noche tranquila, hasta que el teléfono sonó y cambió todo. Eran las 9:30 de la noche y el turno estaba siendo relativamente calmado. De repente recibí una llamada que comenzó con un tono bajo y temeroso. «Hola, necesito ayuda, por favor». Era la voz de un niño, asustada y temblorosa. Mi corazón se aceleró instantáneamente. 911, ¿cuál es su emergencia?, le pregunté tratando de mantener la calma para no asustarlo más. «Hay un hombre afuera de nuestra casa. Está tratando de entrar. Mis papás no están aquí, estoy con mi hermana. Tengo miedo», respondió el niño. Inmediatamente sentí un nudo en el estómago. Sabía que tenía que actuar rápido. «Está bien. Necesito que me digas tu nombre y tu dirección. ¿Puedes hacerlo?», le pedí, manteniendo mi voz lo más serena posible. «Me llamo Lucas, y vivimos en la calle Maple, número 245», dijo, su voz apenas un susurro. «Lucas, ¿tu hermana está contigo? ¿Cuántos años tiene?», le pregunté. «Sí, se llama Sofía y tiene 6 años. Yo tengo 9. Estamos escondidos en el armario», dijo Lucas intentando mantener la calma. «Lucas, quiero que te quedes en la línea conmigo, ¿de acuerdo? Voy a enviar ayuda ahora mismo. ¿Puedes decirme qué aspecto tiene el hombre?», le pedí mientras escribía rápidamente toda la información y la transmitía a las unidades disponibles. «Es alto y lleva una gorra. Está golpeando la puerta y diciendo que va a entrar», respondió Lucas, claramente asustado. «Lucas, escúchame. La policía está en camino. ¿Puedes ver si el hombre sigue allí? ¿Está tratando de forzar la entrada?», le pregunté. «No quiero salir del armario, tengo miedo de que nos vea», dijo Lucas. «Está bien, no salgas. Quédate donde estás». «¿Puedes oír algo?», le pregunté, tratando de obtener más información sin ponerlo en peligro. «Sí, está golpeando la puerta más fuerte. Dice que sabe que estamos aquí», dijo Lucas, y pude escuchar los golpes a través del teléfono. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener a Lucas y Sofía tranquilos. Sabía que cada segundo contaba. «Lucas, la policía está muy cerca. Solo aguanta un poco más. Dime, ¿tienen seguro en la puerta?», le pregunté buscando cualquier información que pudiera ser útil. «Sí, pero no sé si aguantará. Está golpeando muy fuerte»,
respondió y su voz se quebró un poco. Estás siendo muy valiente, Lucas. Mantente fuerte por tu hermana, ayuda está en camino, no estás solo, le aseguré. Mientras hablaba con Lucas escuché el sonido de sirenas en la distancia. La policía estaba llegando. Sentí un pequeño alivio, pero sabía que aún no estábamos fuera de peligro. Lucas, ¿puedes escuchar las sirenas? La policía está casi allí, le dije, tratando de darle esperanza. Sí, las escucho, pero él sigue golpeando la puerta, dijo Lucas, y pude escuchar el miedo en su voz. En ese momento, la línea se llenó de un sonido de ruido fuerte, seguido de los gritos de Lucas y Sofía. El hombre había logrado romper una ventana y estaba tratando de entrar a la casa. Mi corazón se hundió. Lucas, mantén la calma. La policía está ahí, van a entrar en cualquier momento, dije tratando de mantener la calma en mi voz. A través de la línea pude escuchar la confusión y los gritos. Luego un sonido de vidrios rotos y pasos rápidos. La policía había llegado y estaba entrando en la casa. Lucas, ya llegaron, estás a salvo, le grité, esperando que pudiera escucharme. Los siguientes minutos fueron caóticos. Escuché a los oficiales gritando órdenes y finalmente, el sonido de alguien siendo arrestado. Me quedé en la línea esperando cualquier actualización. Finalmente una voz firme y calmada tomó la línea. Hola, soy el oficial Thompson. Hemos asegurado el perímetro y arrestado al sospechoso. Los niños están a salvo, dijo. Sentí una ola de alivio y me permití respirar nuevamente. Gracias, oficial. ¿Puedo hablar con Lucas para asegurarme de que está bien? Le pedí. Claro, un momento, dijo el oficial, y escuché cómo le pasaba el teléfono a Lucas. Hola, dijo Lucas, su voz temblorosa pero aliviada. Lucas, hiciste un trabajo increíble. Estás a salvo ahora. La policía está contigo y tus papás estarán contigo pronto. Eres muy valiente, le dije sintiéndome orgullosa de su coraje. Gracias, dijo Lucas, y pude escuchar a Sofía llorando suavemente en el fondo. Después de colgar, sentí una mezcla de emociones. Sabía que habíamos hecho lo correcto, pero la tensión y el miedo de esa llamada se quedaron conmigo. Me aseguré de seguir el caso de cerca, y supe que el hombre que intentó entrar en la casa fue arrestado y condenado a varios años de prisión. Esa noche cambió algo en mí. Me di cuenta de lo crucial que es nuestro trabajo, y lo rápido que podemos marcar la diferencia en la vida de alguien. Pero también me dejó una cicatriz, una que me recuerda cada día la importancia de estar siempre alerta y listo para ayudar, sin importar la hora o la circunstancia. Espero que esta historia sirva como un recordatorio de la valentía de esos niños y del trabajo incansable de todos los que están en primera línea para mantenernos a salvo. Porque en momentos de verdadero miedo la esperanza y la ayuda pueden estar solo a una llamada de distancia.